Silvina Bataki. Silvina, muchas gracias por venir. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas. Además tenemos dos ministros de Economía. Así es. A nivel nacional. ¿Cómo tomaste tu experiencia cuando tu paso como ministra de Economía en un momento donde, además de la situación económica, que es lo que tiene que asumir un ministro, había una crisis política, ¿no? Porque fueron 48 horas de una enorme tensión política. Recuerdo que fue un fin de semana, estábamos todos a la expectativa. ¿Cómo viviste eso? Bueno, en primer lugar, buen día, fue un domingo, fue un sábado que renuncia Guzmán. Bueno, les decía buen día y muchas gracias por la invitación. El sábado a la tarde renuncia Guzmán, estando Cristina Fernández de Kirchner dando una charla en Ensenada. Y sí, el domingo a la noche, fue un domingo, se ve, de muchas negociaciones, y el domingo a la noche, finalmente, después también de varias conversaciones que tuve yo con distintas personas, bueno, acepto, no lo dudé tampoco, ¿No lo dudaste en ningún momento? No lo dudé en ningún momento. Apenas me llamaron y cuando vi que tenía el teléfono estallado, la verdad que no estaba tan atenta al teléfono. Sí, ¿vos estabas en tu casa? Estabas el típico domingo que uno está con la familia, digamos, el día... Sí. De hecho había salido a sacar a los perros a caminar un poco sin el celular. Y cuando agarro el celular de vuelta veo que tengo un montón de llamadas perdidas que eran atípicas. Y bueno, ahí me imaginé y apenas hablé por teléfono. ¿Cuán atípicas eran? Y no quiero avanzar sobre tu privacidad, pero ¿cuáles eran las llamadas atípicas? ¿Que te llamó Alberto? ¿Te llamó Cristina? Vos pensás que yo era secretaria de provincias del Ministerio de Interior, entonces los llamados clásicos para ese puesto que yo estaba ejerciendo eran algunos gobernadores y habitualmente sí, ministros de Economía, ministros de Producción, de otras áreas también de las provincias. Esos eran los llamados clásicos que tenía yo hasta ese momento. Y ahí, bueno, pasé a tener, sí, llamados de funcionarios nacionales, de distintos ministros nacionales, de varias áreas, y bueno, sí, eso fue como más atípico, sí. Bien, ¿cómo evalúas tu experiencia? Fue un periodo corto, que vos fuiste como ministra. ¿Con qué te encontraste? Porque desde el punto de vista financiero, fiscal, la situación política, ¿con qué te encontraste? En primer lugar, desde lo político te digo que fue un golpe muy fuerte, ¿no? Más en estos 40 años de democracia, ¿no? Fue un golpe muy fuerte la forma en que sale Guzmán del Ministerio de Economía. No hubo otro ministro que haya salido así. Siempre hubieron transiciones, siempre acordado, siempre es muy tensionante la salida de un ministro de Economía, pero siempre con una transición. En este caso, la verdad que fue muy intempestivo y en una situación económica en donde siempre en Argentina, por supuesto, estas cosas son más graves que lo que pasa por ahí en otras partes, pero efectivamente se veía una situación de institucionalidad política muy débil, ¿no? Por eso digo que yo no lo dudé y no me arrepiento. Creo que el aporte mío fue más un aporte como más patriótico, más que desde lo técnico, para tomar un poco las palabras de Amado, en el sentido de que había mucha debilidad institucional y uno no sabía qué pasaba si ese domingo a la noche no se anunciaba un nuevo ministro. Digo, ese lunes, uno no quiere hacer historia virtual, ¿no? Pero ese lunes, sin un ministro de Economía, creo que la historia hubiese sido otra en Argentina. Bien, no te quepa duda. Mirá, ahora se habla de Guzmán en la política, ¿no? Esas cosas que salen solo en los medios. No está en ninguna unidad básica, en ninguna discusión en la calle. Y a mí me parece que lo que hizo Guzmán políticamente fue muy grave, porque ni siquiera le permitió al presidente, que era el único que lo bancaba, anunciar el próximo. Lo que se anunció fue su salida. No, el presidente... Se corrijo el tiempo verbal. No lo bancaba. ¿Que lo banca? Bueno, si lo banca... Porque el demérito político que le hizo Guzmán al presidente es severo, Lo puso en un lugar, si bien habló de fragilidad institucional, de mínima, porque como gesto político, como gesto personal, fue la verdad un asco. Sí, en los 40 años de democracia me parece que hubo un golpe fuerte en la democracia en ese sentido. ¿Vos pensás que la decisión de Guzmán era hacerle daño al gobierno que él integraba? No lo sé, yo cuando yo hice la transición con él, la verdad que se lo veía como muy conmocionado, así que la verdad no sé qué es lo que le pasaba. ¿Por qué? Por su salida, por todo creo que se había encariñado con un lugar que creo que nunca supo llenar ese saco. ¿Viste? Cuando vos asumís un lugar
lugar te dicen, bueno, el saco es grandote, tenés que llenarlo. Y uno va ejerciendo rápidamente para llenarlo muy rápido. Me parece que él se había encariñado con ese saco y bueno, estaba conmocionado por eso, ¿no? Pero yo creo que a él nunca le importó el Ministerio de Economía de Argentina. Él vino acá a buscar su lugar en Washington. Sí. ¿Vos coincidís? Yo creo que él tenía una perspectiva de hacer una carrera en materia de deuda que lo posicione de acá a 10, 15, 20 años en un posible candidato a premio Nobel, digo, esta cosa de relacionarse tanto. Ya está más vinculado con perspectivas personales. A personales. Sí, totalmente. O sea, qué pajaritos en la cabeza, ¿no? Martín Guzmán estaba detrás de un proyecto más personal que un proyecto. Yo creo que sí y colectivo. Y también digo una persona que es académico, que tiene una trayectoria reconocida en ese sentido, pero que hacía muchos años que no estaba en Argentina, que no había tenido nada de experiencia en la gestión, hace que todo sea más difícil también. La verdad que creo que hubo mucho de eso. Sí, la trayectoria académica estaría por verse también, pero bueno. ¿Por qué estaría por verse? Porque una trayectoria académica, primero que muchas de las trayectorias académicas en economía se construyen imponiendo una ideología disfrazada de pseudociencia, ¿no? Cuando uno mira la lista de los premios Nobel podría pensar, al menos da un lugar para pensar eso. Segundo, que son ideas que han fracasado una y otra vez. Cuando se habla de las ideas que fracasan, mira, lo estamos viendo en la elección de ahora, ¿no? Lo que se presenta como novedad es lo más rancio, antiguo, vetusto que hay en el arcón de las ideas económicas. Sin embargo, el Sherpa de Martín Guzmán, y vamos cerrando Martín Guzmán, y quiero introducirme en un tema que para mí me parece determinante de este proceso económico del gobierno del Frente de Todos, que es la falta de dólares y qué pasó con el superávit comercial del 19, del 20, del 21. Y quiero la explicación tuya, Amado, y la explicación de Silvina Batakis, que está aquí en el conversatorio. Va a ser aburrido, pues seguro que es la misma. No, la misma, de seguramente de experiencias diferentes o de lugares diferentes. Pero el Sherpa el que traía a Martín Guzmán es Joseph Stiglitz. Bueno, fue el que dijo que habían fracasado con Clinton en los temas de mejorar la igualdad, ¿no? Como asesor principal. Es un... Acá en la Argentina había un sector muy importante de la coalición que tenía una fascinación enorme con Joseph. Por eso digo, es parte del neoliberalismo progre, Joseph Stiglitz, no te quepa duda. Los tipos que impusieron el neoliberalismo con una pátina de otra cosa fueron Clinton y Obama. Bueno, es esa visión del mundo. Sí. Bueno, el famoso oxímoron de neoliberalismo de inclusión, ¿no? La idea de un proyecto neoliberal con inclusión. Sí, te regalo los derechos de cuarta, claro, con planes sociales, digamos, con un plato de arroz y feijón. Pero claro, el tronco de lo distributivo te lo debo. Claro, o sea, sin reformas profundas, sin apropiación de renta y demás. Vamos al tema, entonces, Silvina, si te parece. Acá la gran discusión la plantea incluso Cristina, la plantea Sergio Massa, la plantea el propio Alberto Fernández. La gran discusión pública es la ausencia de dólares. No hay dólares. De hecho, gran parte de las gestiones públicas de Massa están en función de eso, ¿no? El adelantamiento de dinero del fondo, su viaje a China por ampliar el swap, para dar dos ejemplos de lo que está sucediendo en estos momentos. Pero cuando uno revisa en términos macroeconómicos, yo no soy economista, ustedes son economistas y además saben observar bien la macro, uno ve que el ciclo del año 19, del año 20, del año 21 y un segmento del año 22, corríjame por favor si estoy dando alguna imprecisión, fue un momento de superávit comercial. Entraron más dólares de los que salieron y los famosos dólares, llamémoslo, los dólares buenos, los dólares genuinos, que son los dólares comerciales, que aumenta tu capacidad. Seguramente tiene que ver con precio, tiene que ver con cantidad.
en algún aspecto en el año 2021 tuvo que ver con la pandemia, ¿no? Dejaron de salir dólares por caso del turismo, no entraron pero dejaron de salir, y esa balanza siempre es perjudicial para la Argentina. Luego esta introducción que nosotros en este humilde programa de radio venimos planteando en tiempo real, ¿no? ¿Te acordás que lo planteamos? Real, sí, en el 21 acá, 22, nosotros lo planteábamos permanentemente, vos, Rulo, Felisa Michel y demás. ¿Qué pasó, digamos, con esos dólares? Porque la Argentina tenía una alternativa. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, en primer lugar, cuando la economía argentina crece, tiene una singularidad que por cada punto que crece la economía argentina, históricamente uno ve que crecen 3 puntos las importaciones. Y esto es un problema que te detiene o te pone un freno dentro de la economía. Ahora, cuando Cristina ese sábado estaba en Ensenada, en ese conversatorio en donde siempre da esas clases magistrales, nosotros de hecho habíamos hecho un informe en el Ministerio de Interior en donde veíamos que lo que había pasado en la gestión, en estos 2 años de gestión nuestra, previos a esa renuncia de Guzmán, por cada punto del PBI se habían gastado 6 puntos en importaciones, lo cual ya 3 es bastante difícil. Se duplicó la media histórica. Se duplicó. ¿Me puedes volver a explicar esto, por favor? Porque para mí es la primera vez que lo escucho de esta manera. Uh-huh. Por cada punto que la economía crece, sí, crece un punto el Producto Bruto, nuestra economía demanda o crece en importaciones 3 puntos. ¿Sí? Esto es algo histórico en Argentina y es lo que generalmente lleva a estos problemas en los que recurrentemente caemos. Ahora, en los 2 primeros años de gestión, lo que pasó es 20 y 21. Exactamente, te fuiste a 6 puntos de importaciones, lo cual es insostenible. El otro te genera tensiones internas, ese 3 puntos por cada punto del PBI te genera tensiones internas y hay que saber administrarlas, pero en estos 2 años previos, los primeros 2 años de gestión, se fue a 6 puntos, lo cual hace que efectivamente tengamos una respuesta de a dónde fueron esos 60.000 millones de dólares de superávit comercial que tuvimos, que como vos decís es lo más genuino. Bien, eso no pasa solo, digamos. No. Eso nada de la economía pasa solo, alguien lo hace. Por eso, está bien, pero eso de alguna manera no es que es inevitable. A ver, o por decisión o por ausencia de decisiones. Las dos cosas son graves porque vos tenés que saber que la economía argentina recurrentemente llega a tensionar mucho en materia de dólares. Que las grandes crisis de Argentina han sido por falta de dólares. Entonces, en el momento en que vos estás en el pico, en donde podés de alguna forma administrar las reservas para hacer una reserva, para hacer un colchón, la dilapidaste, pensando que eso iba a suceder siempre. Y de hecho, nos pasó en el Ministerio de Economía, con la transición de algunos del equipo nuestro, que nos dijeron, bueno, no, va a estar todo bien, como que pensaban que la economía iba a crecer todavía, ¿me entendés? Y yo siempre digo, lo que nosotros hicimos económicamente desde lo técnico, en el Ministerio de Economía en ese mes, fue descubrir la bomba y ponerla arriba de la mesa. Cosa que la bomba que había dejado Guzmán. Claro, porque lo había construido Guzmán. Las cosas no pasan, acabas de decir, y yo coincido. Las cosas se hacen. O sea, ¿Guzmán dejó una bomba? Construyó una bomba y la dejó. ¿Qué bomba construyó Guzmán? Esta que está diciendo. Mira, nosotros en el 2009, para poner lo que está diciendo Silvina en alguna perspectiva histórica concreta, asumimos en el Ministerio de Economía, y en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, había en el orden de los 40.000 millones de dólares. Nosotros sabíamos que una misión importantísima era juntar más dólares. Había 40.000 millones de dólares en la economía del 2009, no en el 2020. Y por eso tuvimos un mapa de ruta, en parte dedicado a la cuestión exterior, a la segunda etapa del canje, al Club de París, porque sabíamos que era necesario juntar dólares. Ahora, nunca generamos deuda. Lo que hicimos fue dar las condiciones para que bajara la tasa de interés y el sector privado corporativo era el que tomaba esos dólares. Y llegamos a a 54.000 millones de dólares. Porque sabíamos que en 2011, 2 años antes, ya lo sabíamos, iba a haber tensión cambiaria ante una elección. Esto que estaba expresando Silvina. Entonces hay 2 tipos de tensiones que se podrían también separar en otras. Por un lado, la tensión del crecimiento económico, histórica en Argentina, respecto a la necesidad de dólares, que tiene dos focos. Uno, el de nueva maquinaria, repuestos, pero también el del consumo suntuario, y por otro lado... Pongamos el ejemplo de que se compraban aviones y helicópteros
con el Guzmán. Exactamente. Lanchas. Exactamente, la gestión Guzmán y Matías Culfas, creo, ¿no? Uh-huh. Sí, Culfas Guzmán por ahí. Culfas Guzmán. O Guzmán Culfas. Bueno, sí. Se compraban aviones de alta gama, de uso privado. No estaba muy orientado a lo productivo el Ministerio de la Producción. Claro, de alta gama, de uso privado, al dólar oficial, al dólar que en ese momento estaba 100 mangos. Mira, viste que hablan de los planeros y todo eso. El pueblo argentino estaba subsidiando los consumos suntuarios, la deuda espuria o no de empresas privadas que se pagaba y muchas importaciones. En particular esta que vos señalás. Yo, si me permitís decir algo que dijo Amado y quedó medio en el aire, que es que la experiencia que uno tiene de la gestión te hace prever que a 2 años puede suceder algo, ¿no? Esto que decía Amado, vos venías de una crisis del capitalismo en el 2008-2009 muy fuerte, pero sabías que en Argentina iba a haber un impacto de esa situación de crisis más la combinación con lo electoral, que te hacía prever que te necesitabas 2 años para juntar dólares. Entonces la experiencia es muy importante en cada uno de estos cargos. Vos tenés que administrar los pesos y los dólares, siempre en la economía argentina, quizás en otros también, pero en la economía argentina en particular. Y esto es lo que no sucedió. Y tenías un equipo, como bien decía Amado, que tenía que administrar el comercio internacional y daba autorizaciones. Y esas autorizaciones no se frenaban en ningún lado o se hacían en forma conjunta. Y esto es lo que te llevó a esta situación. Pero es una decisión política. ¿Y cómo un gobierno toma una decisión política que al final del día va contra sus propios intereses? Porque hoy la Argentina está viviendo una inestabilidad financiera y cambiaria producto de esa decisión. Imagínate lo que sería esto que señala Silvina, ¿no? Lo que sería nuestro Banco Central, es decir, nuestra cuestión del tipo de cambio con, digamos, la mitad, con 30.000 millones de dólares en el Banco Central. Afinemos los números. Supuestamente el superávit de todo ese periodo es de 35.000 millones de dólares, ¿no? 35.000 es el superávit. Sí. Lo que se compró, lo que quedó. La mitad sería... Pero pará, 30.000... 35.000, ahí vos tenés el superávit que te quedó. De una mala administración. Exacto. Porque vos si vos hubieras administrado bien desde el primer día, tu superávit hubiera sido 50.000, 60.000 millones. Vos ya venías administrando mal. Total entran dólares y construyo estos 6 puntos de importaciones por cada punto de producto bruto. Por eso también hay que meter a Culfas en este tema. Guzmán Culfas. A ver, ¿cuál fue la Tuviste una muy mala administración de comercio exterior. ¿Cuál sería la responsabilidad de el ministro Matías Culfas? Una muy mala administración de comercio exterior. Explícamelo en términos Permitir empíricos. Entrar cualquier cosa que no tenía nada que ver con lo productivo. Por ejemplo, aviones de lujo para empresarios. Exactamente. Y esos empresarios... Pero eso, digamos, es el ejemplo burdo. Después, cuando uno empieza a desgranar, hubo gran cantidad porque hay 2 problemas. Los dólares que se permitieron salir para pagar deuda privada, subsidiados a tipo de cambio oficial. Eso es el Banco Central. Yo te diría que el ministro de Economía no puede no conocer ese tema y no meterse en ese tema, ¿no? Está bien, pero... Es más, cuando estábamos nosotros había una autorización para para endeudarse en el exterior. El ministro de Economía no puede, si no, no es ministro de nada. Sí. Si vos sos el coordinador de toda la administración financiera del país, incluso coordinás con las provincias. Con las provincias, claro, también requerían... no solamente con el sector privado, con todo el sector público. Claro. A ver, contemos un poco cómo es la historia. Durante el macrismo, las empresas también se endeudaron. Exacto. Cuando llega este gobierno y con la disparada de los tipos de cambio y la brecha, las empresas que se endeudaron en una maniobra que tiene mucha opacidad, porque hay mucho lo que se llama back to back. O sea, la casa matriz Europa, Estados Unidos, para poner un lugar común, le presta a su subsidiaria aquí en la Argentina. Y también guaridas fiscales. Bueno, por eso. Entonces, ahí se adelantó el pago de deuda, de alguna manera, a dólares baratos, estamos hablando de dólares. O sea, el dólar oficial tenía $1 y esta gente tenía otro. Cuando hablamos de casta, ahí tenés la casta. Esa es la casta. Y el otro tema que... También es cierto que si vos decís, escúchame, no te doy los dólares para que vos pagues la deuda, esa empresa defaultea y se genera un... O busca cómo refinanciarlo, reperfilarlo.
Siempre tenés la opción de refinanciar. Y además es lo que te dice... Sí, les encanta refinanciar. Exacto, son los neoclásicos, siempre te dicen eso en realidad. Nadie paga las deudas, hay que refinanciarlas todo el tiempo. Y pagás comisiones y seguís pagando comisiones. Digo, tenían que buscar la forma de refinanciar la deuda privada, impulsada y coordinada desde el Ministerio de Economía y por supuesto también con los datos del Banco Central, pero coordinada del Ministerio de Economía. Porque vos sos el que tenés que planificar, como dijo Amado, vos planificás cuántos dólares vas a necesitar de acá a 2 años. Pero también y hay otro punto que dijo Silvina que también quedó y me parece central. ¿Por qué decimos que se hizo mal? Y si vos en la serie histórica argentina, por cada punto de crecimiento tenés 3 puntos de crecimiento de las importaciones y durante este tiempo tuviste 6, quiere decir que hay importaciones que no tenían nada que ver con el funcionamiento de la economía argentina. Se sobreestoquearon, adelantaron importaciones, hubo importaciones que fueron solamente mecanismos para quedarse con dólares baratos, hubo importaciones que fueron solamente... El famoso festival de importaciones de la que habló Cristina, ¿no? Exactamente. Que muchos tienen que ver con cautelares, pero muchos con autorizaciones del Poder Ejecutivo. Y además yo creo que hubo una actitud política, para ponerlo bien brutal, de decirle, bueno, no nos joroben mucho, nosotros dejamos que se lleven los dólares. Y eso, digamos, un paso arriba de Guzmán. ¿Quién? Eso yo creo que tiene que ver con el enfoque de la presidencia de lo que es el sistema de funcionamiento del poder en Argentina. Pausa. Estamos acá. Estamos escuchando gran conversatorio, entre Amado Boudou, nuestro compañero y amigo, hoy como invitada especial a este momento rulo, sin rulo, excepcional. Más excepcional es la invitada. Excepcional es absolutamente invitada, Silvina Batakis, que hay que decir que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, si mi memoria no falla, por el segundo mandato de Daniel Osvaldo Scioli, ¿no? Los 4 años seguiditos. Los 4 años de Daniel Osvaldo Scioli, y donde promovió una reforma fiscal con el impuesto inmobiliario rural. Sí. La única. Una reforma fiscal muy... Sí, restituimos también el impuesto a la herencia y creamos lo que nosotros llamamos el multipropietario. Eso me valió que en la mesa de enlace de la provincia hablan siempre de la ley Batakis, ¿no? Pero bueno. Y la tenés con orgullo. Con orgullo. Lo llevar como orgullo, ¿no? Sí, Se recaudaba más por impuesto automotor que por impuesto rural inmobiliario. Sí. Hay una cuestión ahí profunda a analizar con respecto a la cuestión fiscal impositiva, ¿no? Sí, hay mucho impuesto intrascendente que casi no tiene ningún tipo de incidencia recaudatoria, y hay mucho subsidio a sectores que tienen capacidad contributiva, y ni hablar de la cuestión de las alicuotas y demás, ¿no? Sí, ¿Es una discusión pendiente? ¿Es así? Sí, yo creo que sí, que es una discusión pendiente, pero es una discusión pendiente también en nuestro espacio político para tener, creo yo, una propuesta de arranque de gobierno. De antes de que arranque el gobierno ya deberíamos tener esta propuesta analizada y presentada al Congreso. Sí, y esa política fiscal para vos, ¿qué atributos, qué características debería de tener? Primero tendría que ser una simplificación tributaria muy fuerte en un acuerdo con municipios, provincia y nación. Explícame eso de simplificación tributaria. ¿Qué sería? Mira, yo me acuerdo en la provincia de Buenos Aires venía algún empresario a verme y me decía, bueno, quiero invertir en provincia de Buenos Aires, ¿cuánto impuesto voy a pagar? Depende, le decía yo. En Tigre se paga una cosa, en Bahía Blanca se paga otra, en Saliqueló se paga otra, en La Plata se paga otra. Y los empresarios del exterior te miran y dicen, ¿cómo es esto? No se entiende. Vos pensás que de los 200 países que hay en el mundo, hay unos 20 nada más que son países federales como nosotros y tienen esta cosa de las atribuciones impositivas divididas. ¿El resto son unitarios? Sí. Son más la norma es más lo unitario que lo federal. Claro. Bien. Contrariamente a lo que nosotros pensamos, porque somos federales, entonces lo tenemos incorporado. Sí es cierto que se piensa mucho más en regionalismos hoy en día en el mundo, ¿no? Para respetar idiosincrasias y todo eso, pero hay una veintena de países federales y eso genera complicaciones. Esto no quiere decir que en otros países federales no hayan resuelto estas cosas. Canadá, Alemania, México. ¿Cómo lo resolvieron Canadá, Alemania y México? Poniéndose de acuerdo todas las jurisdicciones. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que ahondar, tenemos que profundizar. ¿Para vos tiene que haber menos impuestos? Tiene que haber menos impuestos, que sean más efectivos, que sean proproductivos y que sean progresivos. Las dos condiciones. Muy bien. ¿Vos sabés que en Alemania el Senado se ocupa solamente de los temas fiscales federales? Por ejemplo, la ley de divorcio no pasa por el Senado en Alemania. ¿Entendés? El Senado tiene una función muy específica
que es la cuestión fiscal federal. ¿Qué impuestos para vos dentro de esta reformulación? Es muy interesante esta charla y además nunca está abordada, nunca está abordada, por lo menos de este lado. O sea, cuando uno piensa en impuestos, piensa que es una discusión que se da al otro lado del Río Bravo. No sé si coinciden de alguna manera. Sí. ¿Qué impuestos es un estereotipo también, ¿eh? Sí, bueno, estereotipo del cual pasa lo mismo que con muchas veces somos la caricatura de lo que se pretende que seamos. Claro, por eso mismo. ¿Qué impuestos, por ejemplo, habría que reformular A ver, en primer lugar, hablamos de impuestos y en forma global de tributos, ¿no? Los tributos tienen impuestos, tienen tasas, tienen contribuciones, tienen retenciones, digo, de todo. Yo creo que el debate tiene que estar por todo. ¿Sí? No podemos eliminar, obturar el debate. Yo creo que tenemos que debatir todo, porque si nosotros queremos en serio empezar un periodo en donde podamos tener el consenso suficiente para poder abordar estructuralmente estos cambios que vos decías, necesitamos poner en la bolsa todo. Después, obviamente, nosotros tenemos posturas respecto a algunos impuestos en particular, pero hay que fortalecer el impuesto al cheque, por ejemplo, que es un impuesto que lo impuso Cavallo, en la Alianza. El segundo Cavallo, el Cavallo de la Alianza, también retratado en diciembre de 2001, la serie que, dicho sea paso, quiero ver. Recomendamos que la vean, está en Star Plus. ¿Es un impuesto que a vos te parece que está dentro de los reformulables? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que nosotros tenemos que ir a los impuestos clásicos que se cobran en otras partes del mundo, pero insisto, tienen que ser proproductivos y progresivos, ¿sí? Que la progresividad muchas veces, o la mayoría de las veces, es lo que discute la teoría neoclásica, los neoliberales, con la excusa y con el argumento muy simplista y más seductor de decir impuestos igualitarios. Un impuesto igualitario no es un impuesto progresivo. El 21% que paga la población más vulnerada de Argentina y también la paga la población más rica, yo creo que... Estamos hablando del IVA. Del IVA. Yo creo que eso es igualitario y la gente cree que está bien porque es igualitario y en realidad tenemos que ir a impuestos progresivos. El impuesto progresivo, uno piensa en el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, bienes personales. Impuesto a las ganancias, bienes personales. Inmobiliarios. El impuesto inmobiliario. El otro es muy Thatcher, eso del impuesto igualitario. Totalmente. Pero la verdad que es, como discurso, en general la teoría neoclásica es seductora, porque es muy simplista. Entonces, con esos argumentos tan simples, la gente se confunde. Y hay muchas, como planteó Cristina, tengo entendido, sí, en el Teatro de la Plata, hay muchas excepciones impositivas, digamos, que son de alguna manera política, entre comillas, fiscal encubierta. Para los oyentes y las oyentes, es lo que se llama costo tributario. Mirá qué nombre opaco, ¿no? Es aquellas reglamentaciones que le permiten a los sectores más altos no pagar algún impuesto. Y a las empresas también, ¿no? Entonces, vos tenés 4 puntos del Producto Bruto a través de este concepto que van a sectores altos o sectores empresarios, que en muchos casos está bien, en algunos estoy muy de acuerdo con que el sector por ejemplo, empresario ¿cuál tenga... estás de acuerdo? No, por ejemplo, vos tenés exenciones impositivas cuando haces una ampliación de tu planta en un parque industrial. Entonces, sí, bueno, por 5 años no te cobro un impuesto. A ver, che, tengo una planta de 10.000 metros, vas al Estado y le decís, voy a hacer otra planta de 10.000 metros más. O me mudo a un parque industrial, porque es más ordenado, porque cumple determinados requisitos ambientales. Entonces vos decís, bueno, perfecto, y te eximo de pagar los impuestos que corresponden, ya sea si estás hablando con la nación, con la provincia, el municipio, y te eximo de pagar esos impuestos. ¿Cuánto es eso? Es un subsidio de parte del Estado, porque deja de cobrar impuestos. Eso es parte de lo que son los costos tributarios o los gastos tributarios que mencionó Cristina ese día. Por eso digo, en algunos casos yo hasta estoy de acuerdo, pero mencionémoslo, digámoslo, porque es un esfuerzo que hacemos todos los argentinos. Bueno, también se subsidia una actividad que supuestamente, Amado, tiene tanta rentabilidad como el petróleo y la exploración de petróleo y la exploración de gas. También hay recursos, ¿o no? Sí, hay recursos, por eso esto que dijo Silvina es muy importante. Hay que ver qué impacto, por ejemplo, en la creación de empleo o en la creación de exportaciones genera alguna de estos costos tributarios. Yo creo que, por eso, en economía nada es simple, como lo presentan algunos economistas que dicen, conmigo la inflación se acaba en algún día. Y si no, miremos la simplificación de la convertibilidad, te llevó a la simplificación que desaparezca el país, ¿no? Bueno, entonces, cada caso hay que prestar atención. Lo que no se puede es que la sociedad no sepa
qué está pasando con esos tributos. Estamos aquí en el conversatorio económico con Silvina Batakis y Amado. Le mandamos un saludo muy grande a Rulo y a Valentina Castro, que están ausentes porque ambos tienen un poquito de fiebre. Hay mucha gente, dicho sea paso, que está tremendo. Está muy fuerte la gripe. Vamos a hablar un poquitito de actualidad, digamos. Y pensemos de alguna manera en la mesa de arena. ¿Cuáles serían para vos, Silvina, arranco con vos, las urgencias, la agenda del próximo gobierno, digamos? ¿Debería encarar en qué sentido? Ya planteamos el tema de la reforma fiscal. Hay un tema que es central, que para mí es determinante, por lo menos yo lo observo así, que es el tema de la deuda, ¿no? ¿Cómo se observa la deuda? Sí, yo creo que para mí es determinante que el próximo gobierno nuestro, antes del 10 de diciembre, tenga presentadas las leyes con los debates suficientes en el Congreso de la Nación. Me parece que el debate va a ser en el Congreso. Digo, esa me parece que es la tarea fuerte. Una reforma tributaria, una ley que proteja nuestros recursos naturales y que el beneficio de esos recursos naturales sea para los argentinos. Vos hoy tenés que el mundo demanda que Argentina casi no contamina ambientalmente para el cambio climático, digo, lo pongo en esos términos globales, y por otra parte puede hacer captura de carbono. Entonces vos tenés el mundo diciendo, bueno, todo lo que hace Argentina de bueno para el medio ambiente, me lo quiero capitalizar yo y ponérmelo en mi contabilidad. Bueno, no, señor, no puede ser que nosotros seamos deudores, como vos decís, en dólares, en divisas, y seamos acreedores ambientales, y encima de esa creencia ambiental se la quiera quedar otro. La contabilizan ellos. Es increíble. Cuando eso. decís ellos, ¿te referís a las empresas multinacionales? Sí, o a los países. Vos tenés tenés una empresa española que dice, bueno, compro una cantidad de hectáreas cerca de Misiones, entonces la contabilización de ese beneficio ambiental se lo lleva esa empresa para el país, para Alemania. No, ese beneficio ambiental tiene que ser para los argentinos. Son bienes nacionales de impacto global. Está clarísimo que tienen impacto global, pero eso tiene que ser para beneficio nuestro. Lo mismo pasa con los recursos naturales, que son insumo de una cadena productiva. Vos tenés el litio, mucho se habla de litio hoy en día, bienvenido, por supuesto que tengamos el litio, pero que el beneficio sea para nosotros, no para el resto del mundo. Entonces, eso necesariamente tiene que pasar por el Congreso. Tenemos que tener una ley de administración financiera nueva, de entidades financieras nuevas. Nosotros tenemos la ley de entidades financieras de la 77, dictadura, exacto, del año 1977, de la dictadura cívico-militar, que junto con otras leyes del momento fue la que intentó torcer la matriz productiva de Argentina para llevarla, y lo logró, a una matriz especulativa. El impuesto al cheque es un resultado de esa ley de entidades financieras. ¿Por qué? Porque está concatenado con esa ley de llevar toda la especulación financiera, ¿sí? Entonces vos tenés un sistema que lo que hace es que solamente se utiliza el sistema financiero para la especulación y no se utiliza para el sector productivo. Argentina es uno de los países con menos penetración financiera de lo productivo que hay en el mundo. 7% nada más de las empresas en Argentina financian sus inversiones a través de algún crédito financiero. Mirá, será importante esto que estás trayendo, que convive esa situación con dos bases monetarias en el LELIQ. Es algo que es inaudito. O sea, la Argentina es como decía Daniel Osvaldo Scioli, un paraíso financiero. Hoy, no, claramente, ¿no? Las tasas, creo que la tasa efectiva anual debe estar en 160 puntos. Ya supera. ¿No? O sea, poner los 100 puntos holgadamente. Los 100 puntos holgadamente. Cualquier tasa que uno quiera es incompatible con la producción. Y ahí vos tenés el tema de las leyes que no, lejos de resolverse, este gobierno lo consolidó y lo agravó. ¿Coincidís con eso? Sí, el tema de la LELIQ, la verdad que es tremendo. Nosotros lo que habíamos hecho en ese mes que estuve yo en el ministerio era tratar de separar las tasas de interés, ¿sí? Cosa de que hubiese algún desincentivo a que se siga creciendo ese volumen de LELIQ. Sí, también me parece que hay que reconocer que hay un esfuerzo muy grande hoy de la Secretaría de Producción de Nación en poner subsidios para que los sectores empresarios, los sectores productivos tomen crédito para la producción estratégica de Argentina. Eso es importante. Ahora, vos en el mundo tenés banca de desarrollo, tenés agencias de desarrollo en el mundo desarrollado, ¿no? El mundo desarrollado es desarrollado por muchas cosas, pero uno tiene que mirar la historia. Y la historia fue con un Estado presente y con agencias de desarrollo que promocionan la actividad industrial
con políticas activas en todo el territorio. Argentina es el 7º país del mundo en materia territorial. ¿Cómo no vamos a tener agencias de desarrollo? Y es un país subpoblado, además, ¿no? Subpoblado, pero con una demografía tremenda. Digo, México y Brasil concentran su población alrededor de las capitales en un 21-22%. Argentina en un 37%. O sea, la demografía de Argentina es muy desbalanceada, en buena parte por esa ley de entidades financieras y todas las leyes que también hicieron que se venga toda la población al conurbano bonaerense. Digo, tenés ese desbalance y cuando vos no incorporás las provincias a la matriz productiva, vas a estar lejos de poder combatir la inflación. Para mí, uno de los puntos centrales es incorporar toda la potencialidad que tienen todas nuestras provincias. No hay provincias inviables en Argentina. Lo que hay es ausencia de Estado, porque es obvio que si vos no llevas gas a una provincia, no va a tener industria. Esa fue la planificación federal en tiempos de Néstor, Cristina y Julio De Vido. La planificación federal es esto que está señalando Silvina. Además, yo estoy convencido que por ese camino bajarías esta elasticidad de crecimiento a dólares. Porque vos... Explícame el término técnico, por favor. Esto, Silvina nos decía, cuando la economía crece 1%, vos necesitas que los dólares crezcan 3%. Según a que te dediques. Sí. Porque si vos vas a hacer una industria sustitutiva, por ejemplo, en alimentos, que además sería una pelea contra la inflación porque desconcentraría, por ejemplo, en lácteos, en fiambres, en panificados... Bueno, ahí no necesitarías $3 por cada punto de crecimiento, ¿no? Si vos fomentaras la industria alimenticia en las provincias. Y además irías a la producción en origen. ¿Te puedo poner un ejemplo? Sí. El tomate, el puré de tomate que consumimos los argentinos, el 60% es importado. Acá el que sabe mucho de tomate, Juanpi, entra. Mira. Juanpi es de la empresa cooperativa Alimentos Solidarios. Entra, Juanpi, por favor. Bueno. Si conoce a alguien de... Mira, siéntate, Juanpi, te escuchamos. Una sola cosa, sí. En la cárcel nos daban manzanas chilenas. Es tremendo eso, es tremendo. Mientras dicen que el precio en Argentina no alcanza, bueno, falta el Estado, loco, ahí. Bueno, pero vos fíjate, ¿no? El puré de tomate, el 60% se importa en Argentina. Y tenés provincias que tienen aptitudes muy buenas para producir tomate, lo pongo como ejemplo, La Rioja, que La Rioja además tiene una idea desde el Estado de crear empresas públicas que con una tutoría muy fuerte, vos la tenés 1 año, 2 años y después la privatizan, pero ya la empresa arrancada. A esa empresa que La Rioja le da la tutoría para poder producir tomate, la ley de entidades financieras que tenemos en Argentina no permite que se le dé crédito porque es considerada del sector público. ¿Ves? Entonces, digo, está armada toda esa ley con una estructura que va a la especulación, que no te permite tener esa producción. Qué bueno sería para la inflación de Argentina si nosotros tuviésemos más proyectos como el de La Rioja de tratar de reemplazar, de sustituir esa importación de tomate en Argentina. Es un caso muy simple y obviamente hay casos que tienen muchísima más complejidad, como por ejemplo hacer máquinas de láser en Argentina. Hoy eso se está haciendo. Máquinas de láser en Argentina, láser que cortan acero, láser que cortan acero, eso todo es importado. Hoy se está produciendo en Argentina. Hay una empresa que está radicada en Tigre, Patagonia CNC, que está produciendo eso en Argentina. Entonces, permitamos que esas empresas puedan financiarse con tasas subsidiadas para que puedan llevar adelante sus proyectos y nos liberen de tener que importar dólares. Acá conoce mucho Juan Pablo Lavilla, es amigo, compañero, columnista del programa, es un militante de ECAS, de Empresa Cooperativa de Alimentos Solidarios, tiene varios almacenes agroecológicos con productos de cooperativa, acaba de organizar hace poco una feria muy importante. No se juntó muchas veces con Guzmán, ¿no? Con Silvina sí nos hemos Por eso. ¿Sí? ¿Se juntaron? ¿No? Sí. Bueno. Contá un poquito, a ver, el recuadro con respecto al tema tomate, que es un tema que hemos abordado en este humilde programa. Sí, clarísimo lo que decía, el ejemplo de La Rioja. Bueno, Mendoza, hay momentos del año que tira tomate. La Plata, me dijiste. El corredor hortícola platense, todos los años, en enero, fines de diciembre y en enero, tira tomate, y no podemos poner una fábrica de generación de valor agregado. Y con respecto a la importación... envasar el tomate. Sí, darle valor agregado, envasarlo, generar salsa, y después venderlo, tenerlo como stock, alargarle el periodo.
decir, che, bueno, el tomate en fruta en enero se echa a perder, envasémoslo y lo estiramos 6 meses, 8 meses y lo podemos trabajar. Importamos semillas para producir tomate. También. O sea, no solo importamos tomate, sino que importamos semillas de ¿Y de tomate dónde importamos híbrido. el tomate? De Brasil De se Brasil. importa mucho, de Chile en algún momento se ha Pero importado también. estamos en condiciones de autoabastecernos de tomate, ¿o no? Sí, tenés que tener el objetivo. Y agregando valor, agregando mano de Claro, obra. creando trabajo y arraigo en las localidades que vamos Exactamente. perdiendo. Sí. Tenés que tener el objetivo. Si vecinos vos no y tenés vecinas. un objetivo claro, no sabés a dónde vas. Y si no sabés a dónde vas, no sabés cuáles son las políticas que tenés que aplicar. Entonces, para mí, yo entiendo que en Argentina es muy difícil concretar la planificación, porque la macroeconomía te da como cachetadas todo el tiempo, Sí. está clarísimo, estamos viviendo una situación difícil. Ahora, igual, por más que tengas esa macroeconomía, vos tenés que tener un objetivo claro. Porque cuando tenés un objetivo claro, decís, bueno, ¿cuáles son los instrumentos que Pero, necesito para claro, esto? Totalmente. ¿Te acordás, Silvina, cuando veíamos la cantidad de kilos de banana que producimos en Argentina? La banana es un ejemplo interesante porque no Formosa podemos... viene, ¿no? Formosa, Misiones, Salta. Salta. Ujú. No podemos suplantar el 100% de la producción de banana a la cantidad de banana que consumimos, pero sí podemos aumentar la producción a un 20-25% y ahorrarnos 10-15 Es la, puntos es de la importación fruta más de banana. consumida de la Argentina No. y la más costosa de la que más importa, ¿no? Totalmente. Tengo O fomentar el consumo de otras frutas. Fomentar el consumo de otra fruta y activar regionalmente. Y bueno. En Bolivia ha crecido mucho la producción de banana y nosotros importamos banana de Ecuador porque hay libre mercado. Digo, no hay regulación de la importación en función también de la cuestión regional. Esto todo tiene una historia. ¿Por qué se llaman repúblicas bananeras? Por la United Fruit. ¿Y por qué? Y porque en Estados Unidos se impuso el consumo de banana, Acá que también, llevaban Amado. gratis de ahí. Y se hizo dumping acá para que la banana... No es que los valga lo que norteamericanos vale. consumían bananas antes de las políticas proactivas para que consuman banana. Y importamos en algunos momentos del año naranja de Portugal. También. En Marcos. Sí. De Portugal a Argentina, naranja. Y tenemos 3 provincias tremendamente productoras de cítricos. 4. Suena muy poco irracional agarrar un barco de Portugal que cruce el Atlántico para naranja. Sucede. Para naranjas. Cuando Pero la podés producir la acá. venden las grandes cadenas de supermercados. Pero Claro. pasa. La Argentina está en condiciones de les pregunto a todos. De suplir, de sustituir seguro. Sí, Digo, uno después seguro. tiene que ver la planificación, ver cómo cambia el clima, pero sí de sustituir. Daniel, escuchate lo que te dije. En la cárcel, o sea, manejada por el Estado Federal, te daban manzanas importadas de Chile. Quiere decir que ahí el Estado está pensando en cualquier cosa, y en cualquier cosa en el gobierno de Macri era pensando en sostener las políticas coloniales. Quiero ir un poco a lo político en el tramo final de este conversatorio histórico, porque tenemos acá 2 ministros de Economía, Amado y Silvina. Silvina además ahora es la presidenta del banco público más importante Casi de la Argentina, nada. ni más ni menos que el Banco de la Nación Argentina. Que también van a buscar privatizar si vuelven todas Lo esas intentaron, Lo ¿no? intentaron en los 90, ¿no? No, bueno, En pero los- había los- una política en la gestión anterior, reciente, de privatizar, ¿eh? Yo creo ¿Reciente de quién? de Macri. Reciente, de Macri. De Macri. Sí, sí. De Macri. Sí, de Macri. De Macri. Gran resistencia de defensa de los bancos públicos tuvo, hay que decir, el gremio. gobernador Duhalde de Sí. la provincia de Buenos Sí, Aires. El gremio de sí, Palazzo, Hay que decir, y te cuento. Bueno, ni Sí, hablar de sí. Sergio Palazzo, Sergio Palazzo. de la bancaria. Sí, sí. Pero vos Es fíjate, delegado- es delegado del Banco Del Nación. Banco Nación de Mendoza. La, Banco Sí. Nación. la estructuración del formato institucional del Banco Nación es como un preparativo para que sea una cuestión de mercado. Ujú. Sí, Cuidado. además, vos pensás, el Banco Nación tiene 132 años de historia, tuvieron 3 años de déficit, 2017, 2018 y 2019. Y en esto, digo, no hay que ser ingenuo, no es que ellos son tontos y no saben hacer que un banco tenga superávit, No. sino que necesitas legitimar en ese déficit. Generar una crisis para Exacto. provocar una medida. Exacto. Claramente. Exactamente. ¿no? A ver, quiero hablar un poquitito, antes de quiero terminar con la cuestión política y más la coyuntura electoral. Mañana se presentan los frentes, en 10 días se presentarán las candidaturas y todavía hay muchos interrogantes. Pero te pregunto, Silvina, Amado, ¿cuál puede ser un lugar virtuoso de la Argentina? Porque acá se está debatiendo, y lo plantea como una posibilidad utópica, que la Argentina vuelva a ser un proveedor de materias primas, ¿no? Con el litio, con el gas. y con Argentina tiene lo que el mundo necesita, dijo el presidente. Claro, y con el petróleo, ¿no? Como que
de vuelta se presenta como una prosperidad, la Argentina potencia y vienen años de superávit, bla 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 bla, van a sobrar dólares. Yo escuché decir van a sobrar dólares, vamos a tener problemas con la entrada de dólares, no con la salida de dólares. Esto es lo que escucho de alguna manera. Pero por otro lado pienso que la Argentina tiene esa riqueza, sin embargo está acá. Yo pongo siempre como ejemplo, que es un tema que me gustaría profundizar, que no lo tengo del todo profundizado, el tema de Rosario. Rosario tiene el segundo puerto de proteína vegetal del mundo, después de Chicago, y sin embargo tiene niveles de desigualdad tremendos. Vos agarrás los puertos de Rosario, agarrás un compás, haces 10 kilómetros y tenés niveles de desigualdad tremendos, que traen todo el nivel de exclusión, violencia, narcomenudeo, narcotráfico y demás. O sea, ¿qué quiero decir acá? O sea, la riqueza no trae prosperidad, lo que trae prosperidad es la igualdad, es lo que yo percibo. Y creo que esa discusión se está dando por delante con respecto a este tema. El litio, el gas, el petróleo. La soja. La soja no ha sido una salvación claramente para la Argentina, ¿no? Ha sido una virtud, ¿no? Pero no una salvación. ¿Cuál puede ser el lugar en el mundo de Argentina, Silvina? A ver, en primer lugar, yo creo que para combatir la pobreza y la desigualdad necesitas dos elementos que tienen que ir de la mano. Primero, generar riqueza, y segundo, distribuir esa riqueza. No solamente distribuir los flujos, sino que tenés que distribuir la riqueza, ¿no? El stock también. Y eso se hace con sistemas tributarios, lo que hablábamos antes. Pero, en particular, es cierto que Argentina tiene una... flujos, los excedentes. Claro, exactamente. Lo que se produce cada año, que se distribuya mejor, y también lo que se acumuló en el pasado. Lo que se acumuló, digo. Bien. Por eso tiene que estar bien tributado eso. Lo que se acumuló tiene que tener un buen tributo para que también tenga distribución sobre las riquezas generadas de antemano. Pero claramente vos no vas a combatir la pobreza si no generás riqueza. Digo, eso está clarísimo. Argentina tiene posibilidades de generar riqueza y de insertarse en el mundo de otra forma. Puede ser. Yo creo que lo que está pariendo el mundo después de esta pandemia y de la inteligencia artificial son poderes distintos, y Argentina no puede combatir sola todos esos poderes. Entonces necesitas hacer, como si se quiere, un músculo, para mí, con Mercosur, con lo que es sur-sur, ¿no? Toda la política sur-sur. Para mí, uno tiene que tener esa política, porque la inserción geopolítica, económica, en el mundo, no va a ser aisladamente, pero sí este nuevo mundo de desconfianzas bilaterales, digo yo siempre, lo que te va a hacer es dejarte lo peor de lo peor para que te insertes. Y nosotros no queremos eso. Entonces, ¿qué sería lo peor de lo peor? Que te insertes en algunas cadenas, en algunos nichos. Sí. Por ejemplo, los autos eléctricos, o todo lo que necesite una batería eléctrica, que vos des solamente la salmuera. Bueno, nosotros no queremos eso. La salmuera es el litio. ¿De dónde sale originalmente el litio? El litio hay en todas, en el mar, en donde hay algo salado, hay litio. Lo que pasa que importa la densidad de ese litio. Sí. Argentina, junto con Chile y Bolivia, comparten lo que se llama el Triángulo de Oro. Decir, en vez de proveer la materia prima, como mínimo hagamos la batería acá. No sé si la batería, pero intentemos hacer la celda, no vendamos solamente la salmuera, hagamos hidróxido de litio, digo, avancemos un poquito más. La salmuera vale 0, el hidróxido de litio vale $40.000 la tonelada. Bien, nosotros hicimos un episodio especial sobre el litio, lo podés ver en siempresoy.com.ar, audiovisual, con la participación de Amado, con Valentina Castro, con el profe Vinieski. Inclusive con la participación estelar de... con Álvaro García Linera, que proponía incluso ir un poco más allá. Dijo, nosotros los países productores de litio tenemos que participar del negocio de la venta de ese auto. Sí, seguro. Y tenés muchas cadenas de valor vinculadas con el litio. El litio lo ponemos ahora porque es un ejemplo, porque está como muy de moda, pero digo, nosotros tenemos que insertarnos de otra forma en el mundo. Y Argentina tiene las capacidades, porque tiene un sistema científico-tecnológico que se construyó, se fue sembrando y se va cosechando resultados de esos de año tras año, que dicho sea de paso, en el 2018 se produjo el mayor despido de cientistas en Argentina, ¿no? Pero digo, nosotros ese sistema científico-tecnológico lo tenemos los recursos naturales, y obviamente que podemos producir e insertarnos distinto en el mundo, pero queremos producir con generación de dólares y generación de trabajo con salarios dignos. Y además tienes una tradición industrial
que no es menor. Vos tenés un empresariado que ha producido en muchos momentos. ¿No hay una ausencia de la llamada burguesía nacional? No usé el nombre porque sabía que me venía el sogazo tuyo. No, porque es verdad lo que decís. Yo lo veo como una especie de espejismo. Yo creo que tenemos una de lumpen utopía. dirigencia. Yo no veo grandes dirigentes nacionales. No digo que no haya, Una lumpen no veo grandes dirigencia. dirigentes nacionales interesados en los intereses nacionales. Porque alinea sus intereses a los intereses de las potencias centrales y no la posibilidad. ¿Vos también crees eso, Silvina, con tu experiencia como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires? ¿Te encontraste empresarios que tienen sus intereses hundidos acá? Yo creo que como todo en lo que se está dando en este mundo hay mucha heterogeneidad, ¿no? Sí. Y creo mucho en las pymes en Argentina. En la pyme hay mucha pyme en Argentina y creo que muchos de esos empresarios pyme tienen intereses nacionales, tienen intereses del desarrollo Sí. en Argentina. Entonces me parece que nosotros también tenemos que apoyar esos sectores, ¿no? A los productores, a los comerciantes, a los emprendedores, a los empresarios pyme. Me parece que por ese lado nosotros podemos construir ese interés nacional de parte de la industria, pero los tenemos que acompañar desde el Estado. Sí, si no tenés esto que decíamos antes, las tutorías, tasas subsidiadas, financiamiento, bueno, ¿cómo lo acompañamos? De alguna manera tiene que haber un Estado, claro, que genere ese proyecto nacional. Digo, yo pensándolo de la producción de alimentos, si vos producís alimentos y después estás sujeto a la oferta y la demanda de un mercado privado que especula, hay momentos que decir, ¿para qué hicimos todo lo que hicimos? Digo, cuando terminé de cosechar la manzana, no sé a cuánto la voy a vender. Y estoy laburando hace 2 años y no sé a cuánto la voy a vender. Digo, si no hay un programa nacional, en este caso de producción, y incluso lo hemos discutido, Silvina, de planificación de los alimentos contra temporada, en los momentos donde sabemos que pega el pico la cebolla, pega el pico la papa, pega el pico la banana, todos los años en el mismo momento. Y son cosas que se hacen en Europa, porque se los hacen. argentinos estamos siempre, porque en Europa se hace distinto, en Estados Unidos se hace distinto, en Europa se hace eso, y además una Sí, Argentina, se hace distinto, Sí. lo protege. y una Argentina con una mixtura de climas, Sí, con una sí, posibilidad de producir fruta Estacionalmente en forma permanente. en forma permanente por los distintos climas que tenemos. Digo, bueno, si no hay un programa que abrace ese proceso, difícil echarle la pelota en términos individuales, digo, a los productores, en este caso a las pymes. Pero yo creo en los empresarios pyme, Yo creo en los empresarios pyme y creo que ellos sí tienen Pequeño la detalle, te concepción. pregunté por los grandes empresarios, no por la burguesía nacional, porque yo pienso en los años 90. Pero ellos pueden ser vinieron los nuestra- brasileros y se quedaron con la empresa de Marita Fortabás, Sí, la quedó sí, sí, Camargo Correa. Sí. Vendieron todos. Acá vendieron todos los empresarios en vez de expandirse hacia afuera. Hay una respuesta muy elástica de los empresarios pyme, me parece a mí, esto que señala Silvina, ¿no? Ahora, en Argentina el tema de... Por eso yo siempre... Pero el empresario meto pyme con el levanta tema- todos los días la persiana, Sí, conoce a sus trabajadores. meto el tema con lo de la tasa de interés y las LELIC. Bueno, es incompatible lo que se ha hecho en Argentina con un sistema productivo y sobre todo un sistema productivo pyme. Vamos a terminar, me piden que te pregunte por Vicentín. Ujú. ¿En qué estadio se encuentra Vicentín? Acá tenemos a Rulo de la Torre, que hoy está ausente. Le mandamos un abrazo muy grande, que fue el periodista que hizo, que comenzó la comunicación pública de la cuestión Vicentín. ¿En qué estadio se encuentra? Y de la deuda privada, el tema de los dólares también, ¿eh? Fue Rulo el que sacó ese tema. Bueno, en primer lugar, Vicentín, me parece que todos tienen que tener claro que fue una estafa del macrismo al pueblo argentino. Eso, en primer lugar. Recordemos que ya se conocía que la empresa iba a la quiebra y el día anterior a que se presente formalmente la quiebra, pero que ya se sabía, se le obligó al Banco Nación a que preste hasta 300 millones de dólares, ¿no? En total fueron unos 300 de distintas formas, 300 millones de dólares. Ese es el mayor quebranto que pudo haber tenido el Banco Nación, que es el banco de todos, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante. Fue una gran estafa del gobierno anterior que, junto con lo que yo te decía antes, de los déficits que se generaron en el Banco Nación, apuntaban a que efectivamente el Banco Nación fuera privatizado, ¿no? 132 años de historia, 132 años de historia, superando muchísimas crisis en Argentina y estando siempre presente tratando de dar créditos para el sector productivo. Ahora, hoy por hoy todavía estamos en un proceso legal que tiene que ver con ese proceso en la justicia santafesina. Se pidieron más pruebas, hará un mes aproximadamente. Ahora, ante esas pruebas se pidió como reforzarla con documentación y tenemos que esperar todavía a ver qué es lo que pasa. De ninguna manera nosotros vamos a aceptar que al Banco Nación le quieran devolver esos 300 millones de dólares en la mejor propuesta que
que hicieron en 56 años sin intereses. O sea, eso nosotros no lo vamos a aceptar, así que hasta el final vamos a defender los intereses del banco, que es el interés de todos los argentinos. Bien, con respecto a lo político electoral, se vienen definiciones, vos además sos una militante de un espacio político, tenés tu identidad política, sos peronista, fuiste 4 años ministra de Daniel Scioli, tenés una mirada sobre lo que de este momento, tiene que haber paso, tiene que haber un candidato o candidata de síntesis. Mira, me parece que faltando tan pocos días, me parece que ya está como muy instalado que efectivamente va a haber una paso dentro de nuestro espacio. Quizás hubiera sido bueno tener esa unidad, pero ya cerrada desde hace muchos meses atrás. Me parece que hoy por hoy ya tenemos la paso encima y me parece que va a haber paso, pero bueno, no lo sé. ¿Tenés un candidato o candidata impectore? No, para nada. Sí, insisto con esto y por ahí lo voy a decir de vuelta. Yo creo que el Congreso es fundamental para lo que se viene. Entonces necesitamos que en ese Congreso haya mucha conciencia de a quienes estamos presentando nosotros a la sociedad para hacer lo que tenemos que hacer, que es mucho. Bien, uno de los candidatos es Daniel Scioli, vos trabajaste mucho con él, ¿no? Sí, la verdad, una persona de muchísimo trabajo, sí, una persona muy laborante, muy inquieto y que realmente defiende los intereses de la industria nacional, en su momento de la industria de la provincia de Buenos Aires, así que en ese sentido yo creo que Daniel es un buen candidato que va a defender los intereses del país, sí o sí, y que siempre estuvo en este espacio, ¿no? Siempre demostró una lealtad al espacio, nunca traicionó y efectivamente conoce de la estrategia por ahí que se necesita para... ¿Te parece que es la persona adecuada para este momento histórico? Yo insisto en que creo que va a haber paso. Sí. Por Daniel te digo cuáles son las cualidades que tiene. Me parece que va a haber otros candidatos que también tienen enormes cualidades. Digo, yo le tengo un aprecio personal, por supuesto, a Daniel, pero también... ¿Cómo es como jefe Daniel? Muy inquieto. ¿Qué quiere decir muy inquieto? A ver, ¿te llamaba a qué hora? No, yo cuando asumo en el Ministerio de Economía en la provincia de Buenos Aires, él me hace 2 preguntas, me dice: Silvina, decime qué necesitas y cómo te sentís. Y ante la primera pregunta, yo le dije: mire, mi nene era muy chiquito. Mire, ¿no lo tuteas? No, yo no lo tuteo. ¿No lo tuteas? No lo tuteo. ¿Aún hoy? ¿Te llama ahora? No lo tuteo. ¿Nunca lo tuteaste? No, nunca. Mirá, bueno. Nunca. Mire, ¿cómo es? Mi nene era muy chiquitito en este momento, entonces le digo, yo necesito, aunque sea las primeras horas de la mañana, dedicarme a mi nene. Sé que después no va a ser así, entonces le digo, necesito hacerle el desayuno, la mochila y llevarlo a la escuela. Claro, lo que hace una madre. Exacto. Entonces él me llamaba todos los días 8 y 5 de la mañana. Nunca me llamó antes de las 8. Que es el momento donde vos de alguna manera ya habías resuelto la cuestión. Exactamente. La única vez que me llamó antes de las 8 fue cuando estábamos en la situación de no poder pagar los aguinaldos, que bueno, era una situación extraordinaria y que también tuvo gestos extraordinarios. ¿Tengo una gana de preguntar por eso? No, y bueno, también tuvo gestos extraordinarios conmigo. Sí. Ahora, vos también trabajé todos los días, Scioli. Sí. ¿Todos los días? ¿Estaba encima? Sí. ¿Qué te preguntaba? Con las planillas de Excel todos los días. ¿Qué te preguntaba? Viendo cuáles son los ingresos, en qué estuvimos haciendo los pagos. En eso es medio pingüino. Sí. Porque el pingüino era así. El pingüino Tremendo, con el cuaderno de Gloria. Tremendo. Tiqui. Cristina con el primer llamado del día también. Sí, ¿no? Y el último de la noche. ¿Vos como ministro de Economía, Cristina te llamaba también todos los días? Sí. ¿A qué hora? Yo no tenía hijos, así que a cualquiera. Sí, a cualquier hora. Yo tenía esa excusa. Claro, pero si me permitís también agregarte que trabajé 2 años y medio con Guado. Eso te iba a preguntar. De donde nos conocemos acá con el compañero. Y la verdad que también fue extraordinario trabajar con Guado. ¿Guado cómo es? También muy inquieto, cuesta que se quede sentado, pero es una esponja en cuanto al conocimiento. ¿Por qué esponja? Y nada, yo tenía nucleando los temas más de planificación productiva, pero también temas fiscales. Por ejemplo, el tema de la coparticipación con la ciudad de Buenos Aires lo tenía yo en ese momento en la Secretaría de Provincias, y él tenía que tomar toda esa información y tomar decisiones. Sí. Y la verdad que siempre fue una persona muy abierta a escuchar todos los temas. Yo por ahí soy demasiado creativa, entonces le llevaba millones de temas y decía: Silvina, pará, empecemos por esto, ¿no? Y la verdad que eso me parece que también es bueno, ponerse objetivos. Esto que yo digo, para el país, que uno tiene que tener objetivos, un ministro o un gobernador también tiene que poder plantarse en los objetivos. Planificar. Sí. O sea, de acá a un año vamos a estar así o tener un objetivo. Sí. Bueno,
Guado eso lo tiene. Lo tiene. Guado eso lo tiene. Bien, ¿y Daniel lo tiene, Scioli? Sí, Daniel yo lo percibía como más en el día a día, ¿no? Corriendo Sí. y viendo sí por cada sector productivo a dónde quería ir también. Sí. Pero Guado planificándolo más por ahí, ¿no? Bueno, con Guado hicimos el plan de desarrollo ¿Hubiese federal, sido ¿no? un buen presidente, Scioli? Sí, yo creo que sí, que hubiese sido muy distinta la situación a lo que por supuesto hizo Macri. Sí. Bien, bueno, que Macri, Sí. sin ninguna duda, casi Sí. mejor que Macri, Sí. cualquier cosa, ¿no? Sí, nada, pero Daniel es una persona muy activa que está muy sobre cada uno de los temas. Te puedo preguntar si el actual presidente Alberto Fernández también está encima de los temas, todo el mundo dice que tiene otro estilo de conducción, ¿no? Yo la verdad que no estuve tampoco No. con él, digo, fue un mes nada más y fue un mes muy especial de Sí. la situación política de Argentina, no solamente económica. Entonces, en ese mes, que se suponía era como mi primer mes, si querés, es obvio que teníamos trato bastante diario, pero la verdad que no te puedo decir gestionando... Te meto, Silvina Batakis, te meto en un quilombo si te pregunto a quién votarías en la interna, a Guado o a Scioli. No, sí, Te meto en un qué quilombo. difícil, qué difícil. Yo te pregunté si te metían en un quilombo. Además, no se sabe. Si me contestabas no, No se acá- sabe ni siquiera si va a existir eso, porque algunos Bueno. seguimos pensando que tiene que haber candidato o candidata Bueno, pero acá única. la hipótesis de Silvina es Sí. que va al paso. Le pregunto. Pero porque- como hipótesis. Bueno, como- No, por eso digo, la verdad que me parece que hoy ¿te va a siendo costar realista- elegir? Sí, porque la verdad que son dos personas excepcionales y de mucho trabajo los dos, Y eso a mí Sí. yo valoro mucho la Hoy gente Scioli que- lo tiene como referente a Martín Guzmán, ¿eh? Habla Bueno, mucho con Guzmán, obviamente no. A mí me lo dicen amigos en común que tenemos, Silvina. Claro. Que habla mucho con Guzmán y que, Claro. es más, se especula la posibilidad que Guzmán... Es llamativo, ¿no? Porque el perfil es casi opuesto. Mm. ¿No? Scioli es una persona que siempre ha hablado del tema productivo, a Guzmán lo productivo le importa tres pitos. Mm. Bueno, fuerte con... Sí. Silvina, ¿la pasaste bien? Sí. Sí, muchísimas gracias, un La placer, verdad, la verdad que un gusto que hayas venido acá. Hacía mucho tiempo que queríamos que vengas. Lástima que no estuvo Rulo, lástima que no estuvo Valentina. Este es un momento donde está Rulo, es el momento Rulo, nuestro compañero. Hay más gritos, amigo. generalmente. No hay nada, gritos nunca hay. Siempre No, hay pero tengo un unos- poco más de tensión a la Explota hora. el teléfono con los comentarios. La verdad que sí, acá la cantidad de mensajes, bueno, es impresionante la cantidad de Es mensajes. muy linda esta que están Radio llegando. Madres, las y los oyentes. Sí, que ha se construido. escucha mucho esta radio. Siempre Sí, soy, sí. Daniel ha construido acá una cosa, una Bueno. columna vertebral. Felicitaciones. Muchas gracias, Silvina. Bueno, este es tu espacio. Cuando tengas ganas Muchas de gracias. decir algo y querés volver, solamente nos tenés que avisar. Muchas gracias.